La regulación molecular no va a ser ajena a este órgano que estamos hablando, que es acerca del riñón, ¿no? En todos los órganos nosotros hemos visto de que siempre va a haber una regulación molecular que está basada en lo que es la interacción entre el epitelio, en este caso el epitelio del tubo colector, con el mesénquima, ¿no? Que está formando la unidad metanéfrica. Entonces, justamente en el mesénquima, que es en la parte ploma, en donde dice en la imagen casquetes de tejido metanéfrico, estamos viendo un factor de transcripción muy importante, debido a que juega un rol especial en lo que es la formación del sistema renal, ¿no? Como vamos a ver posteriormente, cualquier mutación de este factor de crecimiento, de este factor WT1, que es el factor de transcripción más importante, va a derivar a una patología que es conocida como el tumor de Wilms, que lo vamos a ver luego de esta regulación. Entonces, el mesénquima expresa el WT1 que va a permitir a este tejido responder, ¿no?, a la inducción por parte de la yema ureteral, ¿no? Como nosotros estamos viendo, el mesénquima es todo lo que está fuera de la yema. Entonces, vamos a ver de que permite justamente responder a la inducción por parte de la yema, ¿no? Van a haber dos factores de transcripción, que es ¿no?, el factor neurotrófico derivado de las células de gliales, como dice ahí el GDNF, y el factor de crecimiento de los hepatocitos, el HGF, ¿no? Estos dos factores van a ser regulados justamente por el WT1, ¿no? Entonces ya sabemos, cualquier mutación hace que no se formen estos factores por parte del mesénquima, ¿no? Y estos dos factores, ¿para qué son muy importantes? Son importantes porque van a permitir la ramificación y el crecimiento de la yema ureteral, ¿no? Ustedes saben de que toda la formación de este órgano es una interacción entre la yema no ureteral y el mesénquima que estamos observando, ¿no? Como dice en la diapositiva anterior, ¿no? El mesodermo metanéfrico y la yema ureteral forman el riñón definitivo, ¿no? Entonces ahí vemos la interacción que hay entre ellos, ¿no? Estos dos factores, el GDNF y el HGF, van a permitir justamente que la yema crezca, se ramifique. Ahora, existen los receptores de tirosina sinasa, que son los receptores RET y los receptores MET. Estos dos receptores justamente son para estos factores, ¿no? El GDNF y el HGF respectivamente, ¿no? Entonces estos hacen de que se sinteticen el epitelio de las yemas, ¿no?, estos factores, y establezcan una vía de señalización entre ambos tejidos, ¿no? Entonces estas yemas van a inducir a su vez al mesénquima que forme el factor de crecimiento de fibroblastos 2 y a la proteína morfogenética ósea número 7, ¿no? Ambos factores de crecimiento estimulan la proliferación del mesénquima. Entonces, en conclusión, se crean un montón de factores para que este mesénquima secrete nuevos factores y de esta manera estimule la ramificación de lo que es la yema ureteral, en este caso ya diferenciado en lo que es el tubo colector. Entonces, en el proceso de conversión del mesénquima en epitelio, ¿no?, porque eso es lo que se quiere para la formación de las nefronas definitivas, intervienen, ¿no?, la expresión de otros factores, ¿no?, que es el WNT9B y el WNT6. Estos regulan el PAX2 y el WNT4 del mesénquima metanéfrico, ¿no? Entonces, mientras se va formando estos factores, hace de que se formen las vesículas epitelizadas, ¿no?, como lo habíamos visto también acá, ¿no?, las vesículas renales, y de esta manera ya se da toda la formación de lo que es el sistema renal, ¿no?, a través de esta interacción entre el epitelio y el mesénquima, siendo su principal factor el WT1. Eso es lo importante que recuerden, al WT1. Ahora, en estas interacciones hacen también que la matriz preformada por lo que era la fibronectina, el colágeno 1 y 3, cuando ya se sinteticen los factores que van a derivar a la formación del riñón definitivo, van a ser sustituidos por nuevos elementos, como la laminina y el colágeno 4, que son los elementos que encontramos en el riñón adulto. Además de ellos se sintetizan nuevos factores de adhesión, como caderina E y el SINDECAM. Ahora sí, procedemos a ver lo que son las anomalías renales, ¿no? Como les he mencionado, una mutación del WT1, que es el factor de crecimiento más importante, que se encuentra en el cromosoma 11, va a derivar a lo que es el tumor de Wilms. El tumor de Wilms es un cáncer de riñón, es un tumor
¿no? Que se encuentra justamente en el riñón y que va a afectar a los niños en edades de 5 años, pero también puede afectar a niños menores, como por ejemplo a los fetos. Este tumor de Wilms, nosotros vamos a ver ahí, se representa como un tumor y justamente es por la mutación del WT1. Ahí estamos viendo nosotros una tomografía en donde vemos una masa, ¿no? Esa masa está representando a lo que es el tumor de Wilms. Pero este tumor de Wilms no solamente puede aparecer aislado, como en este caso, sino puede aparecer asociado a otras malformaciones, como por ejemplo el síndrome de Wagner. Este síndrome de Wagner presenta al tumor de Wilms asociado a lo que son anomalías genitales, que pueden ser hipospadias, epispadias, etcétera, a lo que es la hemihipertrofia, es decir, el agrandamiento de una parte del cuerpo, y en la aniridia, que se relaciona bastante con la mutación del gen PAX6, ¿no? Entonces, como el gen PAX6 y el gen WT1 se hayan separado tan solo por 700 kilobases, entonces estas malformaciones suelen aparecer juntas, y a todas estas malformaciones que estamos mencionando corresponden al síndrome de Wagner. Otro síndrome tenemos el síndrome de Dennis-Drash. Este síndrome constituye lo que es la insuficiencia renal, el pseudohermafroditismo no femenino en este caso, y a lo que es el tumor de Wilms. Ahora vamos a ver otras malformaciones que van a ser los tumores displásicos, o lo que se conoce también como los tumores multiquísticos. Es por eso que les dije que es importante que ustedes recuerden que en la etapa embrionaria el embrión es multilobulado, y ya en la etapa de la infancia adquiere la estructura anatómica del riñón adulto. Entonces estas displasias van a ser un espectro de lo que son malformaciones, pero de tipo grave, ¿no? Y estas enfermedades, como son tan graves, justamente requieren de diálisis, porque el riñón ya no cumple su función normal, ¿no? Entonces es como si no existiera el riñón. Entonces quien lava la sangre en el cuerpo, que es el riñón, quien filtra la sangre, quien elimina los desechos, ya lo va a hacer la máquina de la diálisis. Entonces ellos sí requieren un trasplante en los primeros años de vida, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta esto. El riñón displástico multiquístico es un ejemplo de lo que son las anomalías que conducen a la formación de células indiferenciadas, ¿no? Las nefronas en este caso no se llegan a desarrollar, como bien dice en la diapositiva, entonces la yema no se logra diferenciar, y estos pueden causar una involución del riñón hasta llegar a una agenesia renal. Esta agenesia renal también puede originarse si es que no existe interacción en lo que decíamos, en el mesodermo metanéfrico y la yema ureteral, ¿no? Normalmente entonces el factor, ¿no? Neurotrófico de las células gliales, o el GDNF que habíamos mencionado aquí, ¿no? En esos factores de transcripción en la parte azulita, el GDNF producido por el mesodermo metanéfrico es el que se encarga, como dije, de la ramificación y crecimiento de la yema ureteral. Por lo tanto, también mutaciones en este factor no pueden generar una agenesia renal, porque al no ramificarse no se forma nada. Entonces, existe una serie de genes que están implicados, ¿no? En lo que es la agenesia renal. Como dije, mutación del GNNF, factor neurotrófico derivado de células gliales. Si hay mutación del SAL1, se da el síndrome de Townes-Brocks. Si hay mutación del PAX2, el síndrome renal coloboma, ¿no? Que ya lo vamos a ver en la clase de ojo, que el coloboma es una hendidura que se forma en el ojo y que adquiere la anatomía del ojo del felino, ¿no? Se ve una hendidura a nivel de lo que es el iris, ¿no? Y eso se suele acompañar con el síndrome de renal coloboma, es decir, cuando se asocia a una anomalía renal es porque hay mutación del PAX2. El gen EYA1 que nos da el síndrome bronquio-otorrenal, o sea, es una triada, ¿no? Bronquios alterados, oídos alterados y riñones en agenesia. La agenesia bilateral sí suele ser causa de lo que es insuficiencia renal, porque no va a funcionar ninguna parte del riñón. Ahora, de todas las malformaciones que estamos diciendo, quizás ustedes escuchen y los nombres sean un poco raros porque no son muy frecuentes, ¿no? A diferencia del tumor de Wilms, que sí es importante que lo conozcan. Pero otra patología que tienen que aprender de esta clase, porque es muy importante, es la secuencia Potter. La secuencia Potter, como su mismo nombre lo dice, es una secuencia. Entonces está caracterizado ¿por qué? Por anuria,
oligohidramnios, que quiere decir que hay poca cantidad de líquido amniótico, como está ahí en la imagen, ¿no? Y también los pulmones son hipoplásicos debido al oligohidramnios, ¿no? En el 85% de los casos, esta enfermedad se acompaña de otras alteraciones graves, ¿no? Como la ausencia de vejiga, la ausencia de útero, de vagina, del conducto deferente, ¿no? O cualquier anomalía de estos, ¿no? Entonces, con nosotros con frecuencia también vamos a observar defectos cardíacos, atresias traqueales, duodenales, incluso labio leporino, fisura palatina, hasta anomalías cerebrales, ¿no? Entonces, como la secuencia está formada por anuria, oligohidramnios y pulmones hipoplásicos, acá lo resaltante de la secuencia Potter es el oligohidramnios, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de la atresia esofágica, que se caracteriza por el polihidramnios, acá se caracteriza por el oligohidramnios. Entonces, esto oligohidramnios hace que la cavidad uterina se comprima, ¿no? Porque ustedes saben que la función del líquido amniótico, ¿no? Es justamente permitir los movimientos fetales, que el feto tenga un espacio en donde navegar y amortiguar los golpes. Entonces, al no haber, es como que hay un contacto directo entre el feto y la cavidad uterina. Entonces, todo ello va a alterar la estructura del feto. Entonces, por eso nosotros vamos a ver que al haber poco líquido amniótico, la cavidad uterina comprime el feto. Entonces vamos a ver un feto que tiene un aspecto con un rostro achatado. Este rostro achatado se conoce como la fascia Potter, como está en la imagen, ¿no? Entonces, en la fascia Potter, no vamos a ver el rostro achatado, la nariz aguileña, justamente también por esta compresión, y los pies ambos, ¿no? Es muy importante que recuerden la secuencia Potter. Y ahí tenemos la nariz aguileña en la imagen A, ¿no? Las caras achatadas en la imagen C y otras malformaciones, ¿no? Que pueden aparecer como el pie zambo. Todos ellos debido al eje principal de esta patología, que es el oligohidramnios. La nariz aguileña en la fascia Potter. Ahora, la enfermedad renal poliquística congénita, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, es una enfermedad congénita, es decir, la mutación se da antes del nacimiento. Existen dos tipos, la autosómica recesiva, que es el tipo 1, y la autosómica dominante, que es el tipo 2. Sin lugar a dudas, la autosómica dominante es la más frecuente, porque se da en 1 cada 500 personas, mientras que la autosómica recesiva se da en 1 cada 5000. Entonces, los quistes se van a formar a partir de los conductos colectores, mientras que la autosómica dominante se forma a partir de lo que son los segmentos de la nefrona, ¿no? La duplicación del uréter también es otra patología, ¿no? En donde hay una división precoz de lo que es la yema ureteral, ¿no? Entonces, por eso se duplica el uréter, porque como sabemos, la yema ureteral forma el sistema colector que va a formar el uréter, forma lo que son los cálices mayores, los cálices menores, ¿no? La pelvis renal, lo estoy diciendo en desorden, ¿no? Pero forma todo el sistema colector. Entonces, una división precoz va a formar la división del uréter, ¿no? Ahí también nosotros tenemos la duplicación parcial del uréter. En el caso del uréter ectópico, vamos a ver que es porque la yema ureteral se desplaza hacia abajo junto con el tejido metanéfrico, ¿no? Entonces, al desplazarse hacia abajo, este uréter ectópico puede adquirir, puede dividirse en cualquier parte. Por ejemplo, se abre a nivel de la vagina, se abre a nivel del uretra, no se abre a nivel de lo que es el vestíbulo. Entonces, la orina va a drenar por esas zonas, porque es una división precoz, ¿no? Es una división, perdón, en el caso de la duplicación era precoz, en el caso del ectópico es un desplazamiento de este uréter hacia una región más inferior. Ahora, con respecto a la posición del riñón, el riñón inicialmente, a diferencia de otros órganos como los intestinos, que están en la cavidad abdominal superior, el riñón va a estar en la cavidad pélvica, ¿no? Porque como ustedes se dieron cuenta, cuando les enseñé a nivel de lo que era el pronefros, mesonefros y el metanefros está en la parte más caudal, es decir, en la parte pélvica. Pero la ubicación del riñón, si ustedes agarran su mano y se tocan la espalda inferior, estamos en la región lumbar. Entonces, en esta región es donde se debe encontrar el riñón definitivo. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? Debe ocurrir un ascenso del riñón, ¿no? Entonces, el riñón tiene que ascender.
A diferencia de los órganos abdominales que tienen que descender, el riñón asciende, ¿no? De la cavidad pélvica hacia la cavidad lumbar para adquirir una posición más craneal. Entonces, ¿por qué asciende el riñón? Porque disminuye, como dice ahí, la curvatura del cuerpo y hay un crecimiento de la región lumbar y de la región sacra. Y también hay que mencionar que las ramas que van a irrigar, como justamente su formación se da en la parte pélvica, son las ramas pélvicas de la aorta. Entonces, si este riñón no migra de una manera correcta, vamos a encontrar lo que se conoce como anomalía en la ubicación de los riñones, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que el riñón pélvico se da 1 cada 600 personas, ¿no? Y el riñón en herradura, que es una patología que también deben recordar de embriología, es cuando este riñón va a pasar a través de la bifurcación de las arterias, ¿no? Entonces, los polos inferiores, ¿no?, se acercan tanto entre sí y van a formar este riñón en herradura. Este riñón habitualmente se va a localizar a nivel de las lumbares inferiores, a nivel de la raíz de la arteria mesentérica inferior, ¿no? Entonces, no permite que asciende más y se estanca en ese lugar. Entonces los uréteres se van a originar a partir de la superficie anterior del riñón y van a pasar ventralmente, ¿no?, en una dirección más caudal, como se puede observar. No están pasando por encima, ¿no?, de los polos fusionados. Ahí tenemos al riñón en herradura y también pueden haber otras anomalías como las arterias renales accesorias, ¿no?, que proceden por la persistencia de los vasos embrionarios que se forman durante este ascenso. ¿Cuál es la función del riñón, no? El riñón pasa a ser funcional en la semana 12 aproximadamente, cuando la orina llega a lo que es la cavidad amniótica y se mezcla con este líquido. Entonces, este líquido va a ser ingerido por el feto y se recicla a través de los riñones. Pero como les dije al principio, estos riñones no cumplen la función que tiene el adulto, sino que estos riñones van a tener solamente función de reciclaje, ¿no?, para mantener el volumen del líquido amniótico de manera adecuada. La que se encarga de eliminar los desechos, que es una de las tantas funciones que tiene el riñón, va a ser la placenta, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar acerca de la vejiga.